Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de la salud de la mente, la invención de la mente. Retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente ACE por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Juan Eduardo Martínez Mejía y seré el moderador de la ponencia. A continuación daré pie a leer la semblanza curricular de lo que es nuestra ponente. En este caso, la maestra Lisa Ward Cruz es doctora en psicoterapia familiar y de pareja por Instituto Regional de Estudios de la Familia, docente en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, Universidad Justo Sierra, Instituto Regional de Estudios de la Familia y Personal Humanitaria de Médicos Sin Fronteras, es consultora de diferentes instituciones educativas para la atención de violencias a nivel superior. Además, ha intervenido para la contención psicoemocional en crisis y es psicoterapia individual, familiar y de pareja. En este caso, no me queda más que mencionar, sin más que decir, le cedo lo que es el micrófono a la ponente, la cual va a empezar con su presentación. Gracias, señor. Ok, pues buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como sé que el tiempo es breve, voy a empezar de lleno con esta charla sobre violencia contra las alumnas en diferentes ambientes educativos y que, bueno, pues no podemos dejar de lado el elemento de las escuelas, el elemento educativo de cara a esta violencia. Entonces, bueno, pues empezaré con esto. Voy a iniciar contándoles, como decía en la semblanza Juan Eduardo, yo soy psicoterapeuta. Todas las semanas tengo por lo menos una persona que consulte en mi consultorio que me cuenta más o menos la misma historia. La historia no varía mucho, las edades varían un poco, el sexo nunca varía, son puras mujeres. Y lo que recojo de esta narrativa son mujeres que pertenecen a alguna institución educativa, que se fueron de fiesta con sus compañeros, colegas, amigos, y después de beber algo de alcohol, alguno de ellos las violó. En una de las instituciones detectamos, es una institución con una población estudiantil muy pequeña, son aproximadamente 40, eran, ahora son más, pero eran 45 alumnos para 5 promociones, es una escuela de educación superior, y de estos 45 alumnos había un aproximado de 15 alumnas. De estas 15 alumnas, con estas 15 alumnas hicimos un grupo de contención emocional con 12 alumnas, 12 alumnas en total del grupo de contención, y 9 de ellas habían sufrido agresiones sexuales diversas de 3 agresores. O sea, de los 45 alumnos teníamos identificados a 3 agresores. Las agresiones habían sido diversas, desde tocamientos o, bueno, bastante violencia verbal, sexual verbal, hasta violaciones de estas 9 alumnas identificadas. Si no me falla la memoria, eran 6 las alumnas que habían sido violadas. Y así, cada semana recojo esta historia en mi consultorio. La primera que recogí, que fue la chica que me llevó
a esta institución, me decía, en realidad yo no había bebido tanto. Cuando hicimos el grupo de contención nos dimos cuenta que este era un recurrente. Las chicas decían no haber bebido tanto y los efectos que tenían no parecían los de consumo de alcohol. Las chicas habían perdido el conocimiento, tenían amnesia, que sí, podría ser un consumo de alcohol, pero un consumo de alcohol de muchos días y muy abundante. Entonces empezamos a dialogar con la escuela y esto fue lo que más o menos encontramos y he encontrado en otras escuelas. Cabe mencionar que en este primer caso el diálogo con la escuela fue bastante tortuoso, dado que las chicas fueron las que nos invitaron, bueno, me invitaron a hacer una charla psicoeducativa sobre el tema de violencia. Yo le pedí a esta chica, le accedí por supuesto, pero le pedí que involucrara a la institución, que involucrara al director de la escuela, y mi petición era que el director de la escuela me mandara una invitación formal. La invitación nunca llegó, aún así yo fui a hacer la intervención psicoeducativa de primera instancia, a dar una charla. Apareció por ahí el director, me dijo muy molesto que no tenía conocimiento de la charla, y entonces, bueno, lo invité amablemente, le dije, sé que ustedes no tienen un reglamento que tenga contemplado este tipo de situaciones, sin embargo, quiero informarle, todavía no tenía esta información, pero sabía que esta chica que me había invitado no era la única a la que habían agredido sexualmente. Él se comprometió a hacerme llegar una invitación. Pasaban las semanas, una colega y yo me traje una colega a trabajar, hicimos, porque además era un grupo grande, entonces hicimos los grupos de contención y seguimos avanzando hasta que fue tan visible que seguíamos yendo y los directivos de la escuela no hacían más que mirarnos un poco feo, pero no se comprometían. Entonces, una noche que terminábamos uno de estos grupos de contención, nuevamente me topé con el director, porque me lo topé, y me dijo, qué barbaridad, ustedes siguen viniendo y tal y tal. Y entonces le dije, bueno, hagamos una cita, ¿no? Hicimos la cita. En la cita nos pidió, bueno, le explicamos lo que pasaba y él dijo, necesitan las chicas hacer las denuncias penales debido a que yo no puedo hacer nada contra estos agresores si no hay una denuncia penal. Dije, bueno, me parece que sí, me parece que esa tal vez sería la vía, y me dijo, a ustedes, veo que ustedes tienen un plan de trabajo, entonces les pediría que lo traigan con una inscripción de derechos de autor. Todo eso hicimos y bueno, es la fecha que la escuela no se ha les estoy hablando de esto hace más de 4 años, y es la fecha que la escuela no se ha comprometido a sacar un reglamento, a tener un ejercicio del... Bueno, han ocurrido muchas cosas, entonces finalmente dieron de baja a uno de los alumnos. La paradoja fue que lo dieron de baja porque insultó a un profesor hombre, pero no por haber violado a una de sus compañeras. Entonces, esto nos lleva a hacer una reflexión sobre los reglamentos, por ejemplo, ¿no? Los reglamentos de la violencia en las escuelas. Hay unos reglamentos que son bastante claros para educación elemental, pero una vez las personas llegan a la preparatoria se empiezan a diluir estos reglamentos que tengan una mirada de género y de violencia dentro de las escuelas. Ni qué decir de las escuelas de nivel superior. Hay algunas que lo tienen, hay otras que no lo tienen. El Politécnico es de las más avanzadas en el tema de violencia dentro de las instituciones. Desafortunadamente no es la mayoría. Habría que hacer una revisión de qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está haciendo. Y un poquito también para el día de hoy,
habría que revisar si lo que se está haciendo es suficiente. Había un sitio de donde partir, había un sitio por donde empezar. Y a partir de ese primer paso, de ese primer tramo, estamos a muy buen tiempo para hacer una revisión de lo que se ha hecho. Ahora mismo miraba yo, aquí en la puerta hay un letrero, un anuncio sobre prevención de la violencia que incluye varias cosas. Incluye, por ejemplo, rondines, incluye una mayor revisión de los espacios, incluye tener mayor iluminación, incluye un sitio de denuncias. Y yo diría que, bueno, eso está muy bien para actuar en caso de violencia, pero creo que estamos fallando en la parte de prevención. Y creo que es donde deberíamos trabajar, lo que se necesita. Para mí, mucho de esto podría trabajarse a través de la prevención, y ahorita voy a hablar de ello. Y bueno, pues los desafíos, también voy a hablar de ellos un poquitín más adelante, pero a grandes rasgos los desafíos son una cultura que no nos está favoreciendo para poder combatir la violencia contra las mujeres. En un momento hablo de esto. Bueno, ¿qué y cómo cambiar? Pues como les digo, para mí, yo soy terapeuta, soy además una psicóloga comunitaria, soy las dos cosas. Para mí el qué de inicio es la cultura, que era la propuesta, por cierto, con derechos de autor que llevamos a esta institución. Necesitamos hacer una detección de las creencias y a partir de ahí tendríamos que hacer un cambio de la cultura. La cultura y las creencias son lo que nos mueve, por supuesto, junto con los afectos. Creo que en los últimos 60 años hemos sido poco exitosos en hacer este cambio de cultura. Se habla mucho desde el feminismo de las cosas que son intolerables para las mujeres. Y a 60, 80 años de los primeros movimientos, mi impresión es que tenemos una vuelta hacia atrás. Y les platico. Me encuentro con bastante frecuencia con alumnos muy jóvenes, alumnos que están en la licenciatura de psicología en diversas instituciones, que tienen unas actitudes sumamente machistas. Han cambiado su discurso, sin embargo su quehacer no ha cambiado muy poco. Estos chicos y chicas, porque también las mujeres participamos en el machismo, replicando algunos modelos de, por ejemplo, estereotipos de las mujeres y esperando de los hombres que se comporten como, pues, como protectores de las mujeres. Ese comportamiento replica este machismo que es el que tendríamos que cambiar de base. Tendríamos que empezar por ahí. Les pongo un ejemplo, me decía una alumna no hace mucho. Yo prefiero tener más amigos hombres que mujeres, en una clase, por cierto, de género y violencia. Y yo le decía, ¿y eso como por qué? Y ella me contestaba, es que así, por ejemplo, porque me decía, es mejor juntarse con hombres que con mujeres, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo por qué? Y decía, es que mis amigos, bueno, la discusión un poco venía de que sus amigos eran mucho menos machos que el resto de los hombres. Y cuando me decía, yo prefiero juntarme con estos chicos, y yo le cuestioné por qué, ella me dijo, porque cuando voy a un bar, si alguien me hace algo en el bar, mis amigos me defienden, ¿no? Vuelta de regreso al tema del machismo. No es que ella prefiriera la compañía de sus amigos, es que se sentía más segura si estos chicos la cuidaban. Esa es una replicación de estos patrones de machismo que dice que como los hombres todos son violentos, entonces necesitamos otros hombres que nos cuiden de esos hombres violentos. Aquí es donde quiero pararme. Tendríamos que cambiar esos patrones.
tener más iluminación, hacer rondines, todo eso está muy bien como medida de intervención para la evitación inmediata. Pero ¿y qué pasa cuando el guarda tenga que ausentarse un momento porque va al baño o va por su cena, ¿no? Entonces ahí las mujeres estamos desprotegidas y en ese momento es que quien nos esté acechando nos puede agredir. Eso no debería ocurrir, eso no debería ser así. Lo que tendríamos que cambiar es la cultura, como porque estos 3 chicos de esta escuela que les decía piensan que tienen derecho a violar a 6 alumnas, o quién sabe cuántas. Estas son las que teníamos detectadas, porque también sabemos, a partir de las cifras y de los estudios, que por cada mujer que se atreve a decir que la agredieron sexualmente, hay quién sabe cuántas mujeres detrás que no están hablando de ello. Y esto es lo que tendríamos que proponer y es lo que le propusimos a la escuela, un cambio en la cultura. Y entonces cuando medio nos recibían, porque les digo que ha sido muy tortuoso, un poco tenemos la impresión, mi colega y yo, que lo que pretendía la escuela era palomear el tema, ¿no? Darle salida, pero no cambiar nada en realidad. Cuando le proponíamos, cuando la escuela finalmente medio accedió a que hiciéramos una intervención, nos dijeron, bueno, te traemos a los alumnos. Y mi propuesta era, no, me traen a los directores primero, después me traen a los profesores y de último me traen a los alumnos. Y si se puede, a los padres de familia. Tendremos que pensar en un cambio de cultura. Les pongo algunos ejemplos. Otra escuela, igual, me pidieron que hiciera intervención de género y unos de los profesores, antes de darme la palabra a mí, planteaban que una de las cosas que las chicas tienen que hacer es cuidarse más, ¿no? No salir de noche, les estoy hablando, no hace ni 3 años de esto, no salir de noche, no usar ropa provocativa, no caminar por lugares peligrosos y despreciaron completamente, antes de mí había hablado una antropóloga, había hablado alguien de derechos humanos y despreció, el mismo profesor que era de los organizadores, despreció completamente lo que se había dicho anteriormente, esto que estoy diciendo, el cambio de la cultura. Él lo que proponía es que las mujeres tendríamos que cuidarnos de que no nos violen, de que no nos agredan sexualmente ni verbalmente. Y eso es haciendo un buen comportamiento moral, así, con mayúsculas, de las mujeres. Entonces no hay una propuesta de cambio, no hay de dónde hacer una intervención con una escuela si los directivos de la escuela piensan que el problema somos las mujeres. Una parte de la charla que di en aquella ocasión era sobre esta replicación de los estereotipos de la sexualidad, ¿no? De género. Y los profesores, muchos de ellos hombres, decían que como por qué tendrían que dejar de ser caballerosos y cedernos a caminar por delante a las mujeres o abrirnos las puertas del carro, lo cual evidencia que no estábamos hablando de la misma cosa. Un poco sí, pero otro poco no. Esto que ocurre en estas charlas es un distractor, ¿no? Porque además ocurre con frecuencia. Las preguntas que yo me llevo con frecuencia es, ¿y qué van a hacer con la Iglesia Católica, con todos los sacerdotes pederastas? Pues lo mismo que hacemos con los alumnos que agreden sexualmente a las alumnas. Estoy de acuerdo en que habría que hacer una denuncia contra estos alumnos. Ok, ¿qué pasa con la denuncia? La última historia que oí, la historia de ayer, porque les digo que ocurre con mucha frecuencia. La chica me decía, estos han sido mis compañeros desde kinder y un buen día uno de ellos en una fiesta me violó. Por cierto, esta chica sí reconoce haber bebido bastante, pero nuevamente, beber no es motivo para que alguien te viole, ¿no?
beber en un ambiente tan seguro como tus compañeros desde el kinder, gente que conoces de hace más de 15 años, tendría que ser un sitio en el que esto es impensable, ¿no? Que un compañero de 15 años te viole, es como un hermano, debería ser impensable. La chica narra, bueno, que había bebido bastante, el chico la sacó del, la llevó a un balcón, esto ocurre en un departamento, ahí la abusa. Ella se quiere retirar del sitio y sus compañeros y una compañera la devuelven a donde estaba el agresor. ¿Qué cambiar? Eso, esta idea de que no pasa nada, de que las mujeres somos objeto de la sexualidad de alguien más, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Habría que incorporar de verdad en los programas a los padres de familia, no en la prepa, no en la universidad. Esto tendría que ser un trabajo de prevención desde la primaria, desde el kinder, cambiar estas ideas que, pues si la chica estaba muy borracha es que se pone en riesgo, ¿no? O si sale muy tarde es que se pone en riesgo, o si se viste de cierta manera es que se pone en riesgo. Bueno, lo que yo atiendo es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno bien estudiado. Hay una estructura en el cerebro donde están todas nuestras emociones, que se llama hipocampo, y es una estructura muy central. Después de un evento traumático, el hipocampo se reduce hasta un 30%. ¿Hay preguntas? No, ok. El hipocampo se reduce, bueno, y los invito a que hagamos un diálogo. Ya saben que esto de hacer intervenciones por Zoom es una tarea bastante solitaria y un poco a ciegas. De repente no sabemos ni quién es nuestro interlocutor. Entonces, si ustedes están dispuestos a interrumpirme, yo estoy todavía más dispuesta a que me interrumpan. Terminé el asunto anterior, que es como un poco la parte social. Me voy a meter a la parte de fisiológica del estrés. Bueno, les decía, el hipocampo es una zona muy central donde están las emociones. Es una zona que cuando ha ocurrido un evento traumático se reduce hasta un 30%. Traducido, el hipocampo, bueno, el cerebro es una red, es un entretejido neuronal. Que una estructura se reduzca 30% quiere decir que la red, que las fibras que conectan a una neurona con otra o a una dendrita con un axón se han ido perdiendo. Hay una desconexión de la parte emocional. Y pareciera que ese achicamiento de la estructura jala el cerebro hacia adentro. Entonces jala otras áreas, jala, por ejemplo, produce dificultades en la zona del frontal, que es una zona en la que está la cognición, nuestra capacidad de aprender. Imagínense a alguien que, bueno, y una de las cosas que ocurre con el estrés es que los pensamientos, sobre todo los pensamientos de lesión, de amenaza, se empiezan a aprender de manera automática. Es un efecto del estrés, los llamamos pensamientos automáticos. Desafortunadamente, con los eventos traumáticos, lo que se aprende son pensamientos de amenaza. Entonces, sumen que una de las partes que también se desconecta es la zona de aprender, la zona frontal, y otra parte que se desconecta bastante es la zona del hipocampo donde están las emociones. Si ustedes suman esas dos cosas y han sido profesores, saben que van a tener un alumno con muy bajo rendimiento y tal vez algunos otros problemas de orden social. Que este alumno o alumna
sea violento con otros, que tenga muy baja energía, que se note deprimido, que esté muy irritable o que sea la víctima del bullying de todos los bullies del salón. Esto porque se pierde también la capacidad de socializar de manera adecuada. Hay una distorsión de la autopercepción, hay una distorsión de quién soy después de que ha ocurrido el evento traumático. Hacia donde empuja el evento traumático es hacia un pensamiento de poca valía. Estas cosas me pasan a mí porque no soy suficientemente valiosa, porque no me cuido lo suficiente, porque no tengo suficientes herramientas de socialización, y el efecto que produce en lo afectivo es un efecto de tristeza muy profunda y de sensación de abandono, de autoabandono y de abandono de las personas que me cuidan o que me quieren. Les contaba de esta persona que perdió a todos sus amigos del kinder hasta la preparatoria, está viviendo un abandono real. Bueno, pues esa sería la capacidad, esa sería la afectación en la capacidad de aprender. Dicho esto, tenemos personas, les digo, que tienen trastornos de ansiedad, que tienen dificultades en la socialización con los otros, desde que sean muy introvertidas o muy poco sociables, hasta que sean personas que pueden estar molestando e irritando al resto de los compañeros. También el bajo rendimiento escolar, y lo que me parece más importante, porque también pienso que los que damos clases tenemos que tener en la mirada que somos formadores, no somos informadores, sino formadores. Entonces también produce una disminución afectiva, una disminución de la capacidad de localizar o nombrar los afectos, y cuando uno no puede mirar, hacer introspección en los propios afectos, pues mucho menos puede mirar los afectos de otros. Serían las tres áreas: la cognitiva, la emocional afectiva y la corporal, ¿no? Hay una pérdida de la energía que también puede venir acompañada. Los cuadros de estrés pueden venir acompañados por ejemplo, dolores musculares, dificultades para conciliar el sueño, que producen también problemas musculares, producen problemas de la atención, de la concentración, problemas de la alimentación, problemas de la conducta, trastornos de la conducta alimentaria, aumento del consumo de sustancias, conductas obsesivo-compulsivas, ¿no? Y cualquier cosa que esté relacionada con un trastorno de ansiedad. Bueno, ¿qué cambios tendrían que realizar los y las profesoras? Igual, seguimos sin preguntas. ¿No tenemos preguntas? Okay. ¿Cuáles son los cambios que tendrían que realizar los y las profesoras? Pues les decía que necesitamos un cambio en la cultura y necesitamos un cambio en la mirada que le damos al tema de la violencia. Este es un cambio no fácil, no solo para los y las profesoras, incluso para los terapeutas, para trabajadores sociales, para antropólogos, para sociólogos. Nosotros vivimos inmersos en la cultura y tenemos familias que están inmersas en la misma cultura. Y estas familias son familias que replicamos el machismo de diferentes maneras y en diferentes gradientes, desde los patrones de los roles de género, ¿no? Vivimos en casas en las que las mamás son las encargadas primordialmente de lo doméstico y los padres son los encargados de traer dinero a la casa y organizar algunas cosas. Con el paso del tiempo y la inserción de las mujeres en el campo laboral,
pareciera que se ha diluido un poco esta división del trabajo doméstico y laboral, pero en realidad lo que ha ocurrido es que se han hecho mucho menos duros los discursos. Y entonces hoy día hay muchos hombres que cooperan y que ayudan en la casa, pero no necesariamente que tienen una tarea asignada o, por decir, si llegan a la casa y no está hecha cierta labor, pues no la hacen porque no es la labor que les corresponde. Sin embargo, en algún momento que hagan algo del trabajo doméstico, la percepción, la autopercepción es que cooperan con la casa. Son hombres que cooperan mucho más que sus papás y sus abuelos. Sin embargo, sigue sin ser una labor que tengan asignada o designada. En el caso de las mujeres, bueno, resulta que, les cuento una anécdota para ilustrarlo. Igual, una pareja que nos consulta en un programa, por, la razón era el niño, un programa de neurodesarrollo, nos piden que atendamos, este es un intercambio institucional entre terapeutas de familia y una de las instituciones nacionales de atención pediátrica. Y entonces el programa de desarrollo nos pide que intervengamos estas familias. Esta pareja es una pareja en la que los dos tienen la misma profesión, se dedican al ramo restaurantero. Él tiene una jerarquía mucho mayor que ella. Él trabaja menos horas, unas 8 horas diarias, y ella trabaja más o menos 14. Y también esto es algo que oigo con frecuencia como terapeuta de pareja. Cuando ella reclama, más bien él le reclama a ella que la casa con frecuencia está bastante desordenada. Recuerden que les dije que ella trabaja 14 horas diarias. Eso quiere decir, él pasa bastante más tiempo en la casa. Y cuando él le reclama que la casa está bastante desordenada, ¿no? Ella le da una serie de justificaciones de por qué no le da tiempo de arreglar la casa. Y yo pienso, alguien que trabaja 14 de 24 horas, ¿en qué momento duerme? ¿En qué momento se asea para irse a trabajar? ¿En qué momento ve las cosas del niño? O sea, ¿cuántas horas duerme esta chica? Y entonces cuando él le reclama y la coterapeuta con la que estoy trabajando y yo le señalamos a él esto, que él trabaja menos horas, que él podría ocuparse de algunas de estas labores, él nos responde a nosotros que por qué, si él trae mucho más dinero a la casa. Y entonces lo que señalamos es lo injusto de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Esto, por ejemplo, habría que visibilizarlo y sería, bueno, ha sido motivo de ríos de tinta, ¿no? Las injusticias de la percepción. Me decía igual otra alumna que trabaja en recursos humanos en una empresa, me decía, en nuestra empresa hoy día tenemos 2 tabuladores, el tabulador de los hombres y el tabulador de las mujeres. Entonces, bueno, esto que les acabo de narrar lo oigo con bastante frecuencia como terapeuta de pareja, ¿no? Porque yo tengo que trabajar si yo traigo más dinero a la casa. Entonces, ¿cuáles serían los cambios que tendríamos que realizar los y las profesoras? Pues de entrada, hacer una revisión de nuestra cultura, una revisión de todos estos decires. Les aseguro también que cuando le decimos a algunos de nuestros consultantes que eso que acaban de decir es una cosa de profundo machismo, nos miran hasta con sorpresa, porque efectivamente ha habido un progreso, ha habido un cambio que los antropólogos piensan que tal vez dé un fruto bueno en unos 130 años, pero sí, había que empezar en algún sitio, y ha habido un progreso en la cultura y en los decires. Sin embargo, no ha habido tanto progreso en los haceres y los quehaceres. ¿Cómo hacer esta labor? ¿Por dónde empezar?
Empezamos por solicitar que haya reglamentos que nos obliguen a hacer ciertas cosas. Empezamos por la casa. ¿Dónde empezar? Esta ha sido una de las grandes complicaciones, porque también tenemos esta contraparte, una gran resistencia, por ejemplo, de los hombres, ¿no? A mí me parece casi inconcebible que me inviten a dar una charla para sensibilización de la violencia y quien lo organiza tire por el piso lo que ya le dijo la antropóloga, el sociólogo, lo que dije yo, y diga, pues en realidad también las mujeres son responsables de estas violencias. Me parece que ha sido un gran avance que se visibilice al nivel de tener los rondines, de tener reglamentos, de tener dónde hacer las denuncias, pero después, cuando colaboro con las escuelas, me encuentro con que, bueno, ok, se hizo la denuncia y después, no hay grandes consecuencias porque hay una serie de trabas. Quienes lo han hecho más son las instituciones públicas, las instituciones educativas públicas, pero después estas instituciones también tienen una maquinaria burocrática bastante larga y esa maquinaria a veces dificulta un poco que se puedan llevar a cabo algunas sanciones contra estos alumnos y en muchas ocasiones contra los profesores. Bueno, una propuesta es mantener estas sensibilizaciones con los profesores y las profesoras, empezando por los directivos. Y en las instituciones grandes tenemos a los directivos, que son los académicos, pero también tenemos directivos administrativos. Para poder realizar un cambio tendríamos que tener permeadas todas las áreas de la institución. De ahí tendríamos que bajar con las y los profesores. Pero tendríamos que tener también reglamentos con sanciones muy claras de lo que deberá hacerse en caso de estas violencias. Y esos reglamentos, una propuesta es que cuando a mí me contrate la institución, me muestre mi reglamento y me diga, y mira, estamos trabajando en el tema de género y esta es la sanción específica si tú cometes una falta contra un o una alumna. Que, bueno, la propuesta sería una sanción, esto de lo que estamos hablando es rayano en los delitos o son delitos. Entonces la sanción tendría que ser la baja inmediata, por ejemplo, de un profesor o una profesora. Con esto tendríamos que saber también qué es lo que no puedo hacer, ¿no? Habríamos de construir un catálogo de las conductas que son inadmisibles. Bueno, en general eso tendría que hacerse, les digo, por un lado, en la contratación tendríamos que tener un catálogo de conductas inaceptables, tendríamos que tener un reglamento en el que diga la sanción y que el profesor firme haber leído todos estos documentos para que si en algún momento comete una falta y dice, es que yo no sabía, ¿no? Porque también pues aquí hay un asunto, que yo no sepa que algo es un delito o cuál es su sanción, pues no me exime ni del delito ni de la sanción. Pero con más razón en las instituciones educativas, los profesores deberíamos firmar un documento en el que aceptemos haber leído el reglamento y las sanciones. Y bueno, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que pudiéramos charlar un poquito sobre esto. O si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa para discutir, con muchísimo gusto.
En este caso, la maestra nos ha comentado varios puntos muy importantes. Serían buenos retomar. Igual si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat. De preferencia sería mejor que pongan sus micrófonos. Sin más que agregar, por ejemplo, en este caso, maestra, yo sé que muchas veces se toca lo que es la cuestión de la violencia física, ¿no? Pero ¿en qué momento se podría mencionar cuando ya es una violencia psicológica? Ok, bueno, la violencia física tiene las características que son muy evidentes. La violencia física es este contacto con el otro. La violencia psicológica. Cuando uno le dice cosas a otra persona que son ofensivas y la otra, bueno, a veces uno eso lo hace de manera no intencionada. A veces uno hace comentarios inadecuados y hasta ahí pues la cosa no es un acto de violencia. La definición de acoso o de hostigamiento incluye el acto repetido. Y si además yo le digo a alguien, mira, esto que me estás diciendo me ofende, me hace sentir triste, me hace sentir insultada, me hace sentir herida y la persona persiste, ese es un acto de violencia psicológica, verbal y psicológica. En algunas ocasiones la violencia psicológica no necesariamente es verbal. Tenemos dos dimensiones con las que comunicamos. Una dimensión que es a través de las palabras, de lo que decimos, y otra dimensión que es a través de nuestras acciones. Poner los ojos en blanco, por ejemplo, chasquear los labios cuando el otro me está hablando, ignorar al otro, ¿no? Esta es una violencia que además lesiona muchísimo. Ignorar al otro es de las cosas más horrorosas que uno le puede hacer a otra persona. Esos son actos de violencia psicológica. Desestimar lo que el otro está diciendo también es una forma de violencia psicológica. Insultar a alguien, decirle nada más dices puras tonterías, ese es un tipo de violencia psicológica. No sé si contesto con eso la pregunta. Aquí hay. Es que... ¿Quién este de mute? Mute. ¿Quieres que lo silencie? En este caso, por ejemplo, maestra, muchas veces en la cuestión, por ejemplo, pericial, solamente se connotan más cuestiones físicas cuando una persona levanta lo que es una acta, ¿no? O sea, ya ni una demanda, un acta. Entonces, en este caso, ¿cómo se podría justificar la cuestión de la violencia psicológica, pero ante esta cuestión de tribunales? Bueno, sí, en ocasiones ni siquiera son denuncias, son constancias de hechos, así es como se llama este documento. Les explico, antes de contestar la pregunta, les explico un poquitín por qué se hacen constancias de hechos. Cuando se hace una denuncia por violencia, la persona se queda detenida. Los ministerios públicos, que bueno, no, hablamos acá de las partes de las instituciones educativas, no me metí al tema legal, que por cierto no es mi tema, ¿no? Aunque a veces tengo que hacer algunos reportes periciales, pero no es mi tema, no soy psicóloga forense, pero bueno, he trabajado también con diferentes instituciones de tribunales, ¿no? o de policías. Bueno, les decía que se hizo la constancia de hechos hace muchos años cuando empecé a trabajar con policías y ministerios públicos. Me explicaban los ministerios públicos que venía la persona, normalmente la esposa, ponía la denuncia, decía el Ministerio Público, pasé toda la noche integrando la averiguación y en la mañana yo ya veía entrar a la señora con su torta de tamal y su atole a otorgarle el perdón al
agresor, ¿no? Al indiciado. Y entonces dijeron, bueno, esto es una gran pérdida de tiempo, es un gran esfuerzo para realizar estas denuncias y se hizo esta figura que es la figura de la constancia de hechos. Entonces, si la señora se arrepentía de hacer la denuncia, bueno, ya mejor le hacían una constancia de hechos. Y si más adelante la persona decidía que sí quería hacer una denuncia, la constancia de hechos es eso, es una constancia de que la señora estuvo aquí sin denunciar al otro, pero dando fe que venía golpeada o que le había maltratado de la manera que lo hubiera maltratado. La pregunta sobre qué se puede hacer, hay un cuestión. A ver, hemos podido poner el tema sobre la mesa a través del nivel de riesgo de las mujeres en la violencia. Una gran discusión, igual un gran distractor con la violencia es, pero a los hombres los matan más. Sí, sí es cierto, a los hombres los matan más. Los matan y ahora mismo tenemos un gran problema social en una guerra pues que tiene muchos años, en la que se recluta, por cierto, a hombres muy jovencitos para actividades ilícitas. Y ese es un gran problema. Estamos perdiendo una población que será la que tendrá que estar dentro de los próximos 20 años tomando nuestros puestos de trabajo y estamos perdiendo esa población, no se está capacitando y muchos de estos chicos están muriendo y son muchísimos. Ese es un problema muy grave, pero no es un problema de género y les explico. La violencia contra las mujeres, los feminicidios son homicidios de odio por ser lo que somos, por ser mujeres. Es un poco más fácil verlo si nos ubicamos en los años 50 o 60, en los que en Estados Unidos podían matar a un hombre de color, un hombre muy moreno, por ser lo que era, por tener la piel muy oscura. En este caso, el crimen de odio es por ser mujer, ¿no? En una sociedad, además, en la que estamos tratando de poner el piso mucho más parejo, las mujeres, que nos paguen lo mismo, que nos traten igual, que tengamos las mismas oportunidades laborales. Y ahí es donde entra el crimen de odio. Por esta razón, el primer avance fue poder tipificar un delito como eso, como un feminicidio. Abajo del feminicidio, ¿no? En una escala de gravedad de los delitos, digo, lo más grave es que a las mujeres nos maten y abajo de eso es que nos golpeen o nos violen y abajo de eso está que dañen nuestra autoestima y nuestra autovalía. Entonces, sí hay un cuestionario, a las mujeres les hacen un interrogatorio que incluye el psicólogo perito de los juzgados hace un interrogatorio que incluye la violencia psicológica. Solo que, bueno, pues ahí sí se las debo porque les digo, no soy psicóloga forense, no sé cuáles sean ni las penalizaciones, si hay penalizaciones, si no hay penalizaciones, eso no sabría yo decirles. Pero sí en los cuestionarios que les hacen a las mujeres sí incluyen violencia patrimonial, violencia económica, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Lo incluyen, no sé si se pueda hacer una denuncia, por ejemplo, por violencia psicológica. Ahora, y también hay que decir, así como les digo que hay una tipificación como de arriba hacia abajo, o sea, lo más grave es que nos maten y lo que está debajo es que nos golpeen o nos violen, o sea, la violencia física sexual. Cuando uno tiene contacto, cuando una mujer se vincula con una pareja que es un agresor por razones de machismo, está en riesgo. No saben, las mujeres no saben hasta dónde va a escalar esa violencia. Hay que poner un foco rojo cuando este es un agresor
psicológico y verbal. Ahí ya hay que poner un foco rojo. Y si va escalando la violencia, acá el Instituto Politécnico tiene su violentómetro, ¿no? Si va escalando y viene por colores, es un semáforo. Entonces, si pasa del verde al amarillo, pues hay que ir abriendo cada vez más posibilidades para que esta mujer pueda estar pues bien contenida. Ya para ir finalizando, maestra, en este caso, ¿nos podría mencionar un poco, ahondar acerca del proyecto que está realizando? Esto que nos mencionó que precisamente lo consagró con derechos de autor, ¿qué es lo que va más específica, un poco más profundo? Bueno, la propuesta, como les digo que era muy resistente la institución y así han sido todas con las que he colaborado, porque les digo, su intención es palomear el tema. La propuesta que les hicimos era primero hacer un diagnóstico. Siempre hacemos un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico empezábamos a hacer, y se hicieron grupos focales, por cierto, sí se hicieron varios grupos focales. No sabría decirles mucho ahorita de los grupos focales, no participé, o sea, tengo la información, pero no les podría dar detalles finos. Se hicieron grupos focales con exalumnas de la institución y algunos alumnos que tenían una sensibilización mayor de género. A grandes rasgos les digo que lo que dio el grupo focal es que necesitaban, de verdad, les urgía una sensibilización y un cambio de cultura dentro de la institución por esta razón, por razones de género. El siguiente paso, bueno, más bien cuando ya la dirección quiso palomear el tema, simultáneamente con estas propuestas, bueno, pues empezamos a dar la capacitación a los directivos, nunca llegamos ni a los profesores ni a los alumnos porque tampoco pudimos terminar con los directivos, teníamos casi puras mujeres en el grupo y el subdirector, que era hombre, normalmente o no llegaba o llegaba muy tarde con la intención de sabotear la sensibilización. Entonces, simultáneamente con la sensibilización, vino alguien de derechos humanos, las mismas alumnas trajeron a alguien de derechos humanos y entonces se propuso hacer un reglamento, estábamos trabajando en el reglamento con una mirada de derechos humanos y de transversalización. Eso quiere decir con la mirada de género, de edad, ¿no? La edad puede ser un motivo para que quienes son agresores piensen que uno es una víctima fácil. Entonces, si eres muy chiquito o eres muy grande, te consideran población vulnerable. Nuevamente, haciendo definiciones, no existe la población vulnerable. La vulnerabilidad existe en quien lesiona tu derecho de existir, de ser, ¿no? Pero en realidad yo no soy vulnerable ni por ser mujer ni por tener la edad que tengo. Si a alguno se le ocurre que soy población vulnerable y saca un cuchillo y me acuchilla, bueno, pues les diré que entonces en muchas riñas callejeras los hombres son población vulnerable porque alguien saca un cuchillo y los acuchilla. Bueno, se intentó el proyecto era hacer el diagnóstico, hacer los grupos de sensibilización de arriba hacia abajo, o sea, de directivos hacia alumnos, y que eso incluyera a todo el personal de la institución, personal académico, personal administrativo, personal de limpieza, quien quiera que trabajara en la institución, y a partir de ahí, bueno, hacer un reglamento con una mirada de transversalización y a partir de ahí tener reglas claras, porque por ejemplo lo que la institución decía es, esto es una institución cuyos alumnos hacen mucho trabajo de campo y lo que la institución decía era
bueno, el director decía, es que esto no ocurrió dentro de la institución. Y nosotros le decíamos, pero ocurre todo el tiempo entre tus alumnos cuando salen a hacer trabajo de campo. Entonces, sí es tu responsabilidad, sí está ocurriendo. No, pero lo hacen cuando ya no están en el trabajo, decía el director, sino más tarde, cuando ya salieron y se fueron a beber. Bueno, sí, sigue siendo un problema con la institución. O sea, ¿cómo tienes una institución, cómo tienes en tu institución a 3 alumnos que sabes que han violado a más de una compañera, ¿no? Entonces, eran los dimes y diretes con la institución, con esta en particular, porque les puedo contar ejemplos de otras instituciones que más o menos por ahí andan, ¿no? O sea, todo es una dificultad. Y cada vez que traíamos un experto para resolver un problema, ellos nos ponían en la mesa 5 problemas más que, con lo que distraían la atención. Entonces, la propuesta es un diagnóstico y luego un cambio de cultura a través de sensibilización y de psicoeducación, y luego también tener los reglamentos, lo que les decía de los reglamentos, ¿no? Entonces, cuando contratas a un profesor o cuando entra tu alumno a la escuela, lo haces firmar el reglamento que, por ejemplo, si esto ocurre fuera de las horas de la escuela, tú sigues siendo alumno de la institución. Luego, entonces, no te puedes quedar en la institución si has agredido si sabemos que has agredido a alguien fuera de la institución. En este caso, se nos saca máscara ustedes que se conectaron. Está cuál ya nos estaríamos próximamente conferencias. Pues nada más agradecerles, Juan Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues sigamos trabajando. Es un trabajo de todos y es un trabajo de cambio de cultura. Así es que pues eso, solo agradecerles. Gracias, con esto daríamos noticia de hoy. Sin embargo, aún hay más actividades, así que adelante, les invito a más actividades.